su atención, por favor, si podemos pasar a los lugares ya para dar inicio a este foro. Ya vamos unos minutos tarde ya para iniciarlo. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecerles la presencia a todos ustedes. Es importante decirles algunas cosas. Nos preguntaban por qué el evento por invitación. Bueno, tiene que ver con un compromiso que hicimos el año antepasado. Algunos de los que están aquí estuvieron en un programa que hicimos en el verano hace 2 años en las instalaciones de Banorte. Otros de ustedes estuvieron el año pasado en la conferencia de AFP y algunos otros son personas que han tenido contacto en los últimos años. Entonces, el compromiso que habíamos hecho era tener un día, un espacio de diálogo con Víctor Manuel y que además también tuviéramos la oportunidad de ver en qué momento estábamos de este tema de la evaluación, de esto que le hemos denominado el impacto social desde hace muchos años. Entonces, por eso es que hicimos esta invitación restringida y bueno, a muchos de los que tenemos los nombres de todos los que nos dijeron que estarían acá y entendemos mucho pues el puente y estas situaciones. Así que para nosotros es muy alentador verlos, nos da mucho gusto que nos acompañen y también, pues primero, bueno, y segundo, agradecerle a la Junta de Asistencia Privada el espacio. Verdaderamente es muy bueno contar con unas instalaciones como estas, pues que tienen todas las facilidades para poder hacer esto, así que a Gerardo, a todo tu equipo, también a toda la gente de la Junta, bueno, pues muchas gracias. Después, agradecerle que ya lo vamos a hacer más tarde a Víctor Manuel, pero su generosidad en el tiempo. Esta es la semana que le toca venir a hacer una maestría a Flaxo, entonces aprovechamos este día, él regresa hoy por la noche, bueno, por la madrugada a Colombia, entonces también le agradecemos mucho. A Carlos Madrid, que ahora los van a presentar, pero a Carlos Madrid, pues que ha sido cómplice en esta iniciativa desde hace ya 2 años, y bueno, pues ahora desde Gruma, seguramente seguirá contribuyendo con estos temas de fortalecimiento para las organizaciones, con una gran preocupación. A María Teresa, que la semana pasada se sumó y que la invitamos pues para que nos compartiera también su experiencia, así que también muchas gracias. Y a Félix Iniesta también, que pues nos va a apoyar en moderarnos. Así que era agradecerles el tiempo y bueno, pues vamos a tratar de cumplir con las expectativas que tienen todos ustedes. Así que Félix, adelante. Muchas gracias, Alex. Quiero iniciar primero comentarles cuál va a ser la estructura para que lo tengamos presente. Vamos a bueno, ahorita que son 10:30, vamos a tener intervenciones, van a ser 3 rondas de preguntas. La primera de 10 minutos de cada uno de los panelistas, después 4 minutos para hacer más aportaciones y finalmente 2 minutos cada quien para hacer algún comentario final. Tendremos un receso, esto sería 11:45, serían 15 minutos de receso. A las 12 entraríamos ya directamente con la conferencia El reto de hacer tangible lo intangible. Igualmente sería la conferencia 1 hora, poco menos, y porque le interesa mucho a Víctor el doctor Víctor tener pues bueno, comentarios de aportaciones de la audiencia para poderla platicar. Entonces, bueno, este es el esquema de hoy. Nuevamente, Félix Iniesta, soy el moderador, y bueno, quiero iniciar con el título del panel, que se llama Dimensiones del Impacto Social. Voy a dar una pequeña introducción sobre esto del impacto social, después presento a los panelistas e iniciamos con el panel ya de lleno. Entonces, son 2 renglones muy breves. Habla sobre los últimos años. Es exigible que las comunidades, gobierno, agencias de cooperación, fundaciones y organizaciones sociales utilicen la evaluación del impacto para fijar la mirada en los cambios y transformaciones propiciados por sus proyectos de desarrollo. El desafío es incorporar la visión del impacto en el diseño y el gerenciamiento en los proyectos.
que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de una manera sustentable. La crisis ambiental, con esto termino, y social y los cambios que caracterizan el siglo XXI exige a la evaluación del impacto luces y señales oportunas y pertinentes que garanticen proyectos de impacto social, es decir, propuestas que desde su gestación pongan como columna vertebral a las personas, sus necesidades y expectativas. Presento a los panelistas: Carlos Madrid, amigo y bueno, persona referente en estos temas de responsabilidad social y de organizaciones de la sociedad civil. Él es director de Fundación Grumman, bienvenido. María Teresa Maldonado, igualmente, muchas gracias por tu presencia, María Teresa. Ella es directora de responsabilidad social corporativa de SC Johnson. Y finalmente, Alejandro Martínez, él es consejero de Fortalece. Bienvenido también. Gracias. Entonces, el título del panel de hoy es Dimensiones del Impacto Social, Contribución, Evidencias y Atribución. Quiero poner en la mesa, vamos a dar una pregunta para cada uno de nuestros panelistas, uno en cuanto a la contribución, uno en cuanto a la evidencia y otro en cuanto a la atribución. Entonces, inicio con el director de Grumman Madrid, con contribución. Hago aquí el paréntesis: contribución, según el diccionario de la lengua española, es la cuota o cantidad que se paga para algún fin, recurrir a cualesquiera medios que pueda cooperar en la consecución de un fin. La pregunta es: ¿qué espera Fundación Grumman de sus contribuciones? Bueno, hablando de una fundación empresarial, es decir, que es un dinero o recursos que se acumulan debido al esfuerzo y al trabajo y a las utilidades del negocio. No es un dinero que está ahí guardado, sino que es el resultado del trabajo de los empleados, de la gente. Eso es lo que esperamos cuando se contribuye, cuando Fundación Grumman se suma a alguna causa, ¿no? que el dinero o los recursos otorgados, porque damos también mucho en especie. Grumman fabrica harina de maíz y de trigo, y es lo que normalmente también se da cuando damos en especie. Entonces, ¿qué se espera? Pues se espera como una relación de igualdad, en el sentido de que el recurso sea empleado de la misma manera como se acumuló, es decir, con esfuerzo, con empeño y con muchísima transparencia. Tenemos también, como de los documentos que nos salían, utilizamos el código de AFP de ética del procurador, sobre todo el punto 16, donde no damos ningún recurso a algún procurador de fondos que cobre comisión o que esté basado su ganancia en algún porcentaje, y ese es un respeto al código de ética de AFP. Utilizamos también la Carta de Derechos del Donante, no sé si todos la conozcan, pero hay puntos muy claros en lo que el donante también tiene derechos, como ser informado, tener acceso a la información en el momento que lo quiera, involucrarse en los proyectos, si bien de hoy, pero se establece una relación de compromiso, y también ser reconocido, informado. Y son 10 puntos que ojalá todos también lo vean este documento, porque es un esfuerzo que se hizo en Estados Unidos con varias agrupaciones, donde se establece muy claramente, digamos, como los 10 derechos universales del donante. Bueno, y esperamos también que el donativo obviamente sea utilizado para lo que fue aplicado, y tener todas las evidencias correspondientes, como informe anual, cómo se utilizó, las cartas, fotografías, todo lo que necesitamos como evidencia. Y ahora también estamos agregando una variable que importa muchísimo, que es el consejo. Es decir, quiénes lo forman el consejo, desde el currículum del presidente o la presidenta del consejo, el voluntario de más alto rango de la institución, cuántas veces se junta ese consejo. Obviamente, eso nos da pues más tranquilidad, es una causa que trabaja bien,
Otro punto muy importante es la visita, que normalmente la hace un antropólogo, y la visita es la manera, yo siempre digo que es como cuando alguien te invita a su casa a tomar un café, te das cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor no se veían en los papeles, ¿sí? Entonces los papeles es una evidencia, pero lo que le damos muchísima importancia es la visita. Yo me acuerdo, Roberto, que una vez cuando me encargaba la fundación le dije: nada que no se ha visto se le va a otorgar un donativo. Entonces la visita es muy importante y si muchas veces no nos quedó claro en la primera visita, porque puede haber, no estaba el director, puede haber habido pues algún evento de la institución, la volvemos a hacer. No es exclusivamente una. Y hay todo un formato que se llena también para la visita. Segundo, pues esperamos que llenen el formato de un formato de 8 muy puntual, que tiene que llenarlo la causa, donde el punto 1 es la institución, el punto 2 del donativo, el punto 3 del órgano de gobierno y el punto 4 del proyecto. Entonces ahí preguntamos lo que es necesario para Gruma saber qué van a hacer. No sé qué contesté la... Sí, muy bien. Aquí un poquito, digo, con todas estas documentación que ustedes les piden en las organizaciones, más que el retorno que pudieran tener para Gruma, ese enfoque de impacto social que pudieran ustedes aportar a través de las organizaciones, no sé si ahí en las atribuciones que tiene Gruma o que ve Gruma sobre el impacto social que ustedes generan en las organizaciones, ustedes lo aseguran a través de este... Bueno, sí. No damos nada que no esté marcado en el objeto social, y es una filantropía estratégica. Es decir, sí tenemos muy claramente a qué se debe apoyar y a qué no, porque sí tenemos un objeto social muy definido, hecho con un consejo y muy alineado a la estrategia de negocio. Además, cuando Gruma se declara socialmente responsable, una de las recomendaciones que le dan es: alíñate más a tu core business en los donativos otorgados. Entonces, si bien empezamos como otorgando muy, digamos, con un amplio espectro, si nos hemos enfocado más exclusivamente a lo ligado a la tierra, como el maíz, a las tradiciones populares, la historia, y sobre todo nuestro programa principal es la de nutrición infantil. Damos a 14.000 niños en 15 estados, donde hay altos índices de nutrición, complemento alimenticio todos los días. Entonces, definitivamente sí estamos alineados. Bueno, Gruma es una empresa de alimentos a nivel mundial, y ahora también queremos tener una estrategia global, si bien transmitir toda esta experiencia en México a las otras empresas. Hay que aclarar que Gruma tiene 100 plantas en todo el mundo, entonces hay una oportunidad muy grande, ¿verdad?, de aplicar nuestro impacto, sobre todo también en África no hay, y están viendo cómo también influir en África. Y definitivamente sí tenemos que estar dentro de nuestro reto social, porque si bien bueno, otro donativo también de muy alto impacto de desastres naturales. Sí. Empezamos en el 2007 con unos tortimóviles, que era porque a don Roberto sí le preocupaba mucho que los albergues, la gente empezaba a mandar arroz, frijol, latas de atún, y no había comida caliente. Empezamos con unos tortimóviles, que es llevar, en alianza con el ejército, con los tortilleros locales, unos camiones donde se fabrica tortilla caliente a los albergues directamente, y es uno de nuestros grandes enfoques. Yo creo que en el huracán Alex el apoyo que dio fue muy contundente para construir casas, y bueno, esos son nuestros dos principales. Y obviamente si hay mucha medición y mucho control, como yo te lo explicaba, es dinero de las utilidades que se ganan con el esfuerzo de los empleados. Entonces es muy importante aclarar también a dónde va ese dinero, cómo se utilizó el impacto. Claro, claro. Y justamente tu comentario, Carlos, aquí se liga
pues con la siguiente pregunta para Tere, que tiene que ver con evidencia. Si nos vamos... Y de igual manera, sí, claro, sí. ¿Quieres complementar? ¿No? Ok. Igualmente, si nos vamos al diccionario de la academia, evidencia es la certeza clara y manifiesta de que no se puede dudar la prueba determinante de un proceso. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la evidencia que pide S.C. Johnson para conocer el impacto de sus donativos? Bueno, espero... Nosotros tenemos 3 áreas importantes que tenemos focalizadas como estrategias en lo que es contribución a la comunidad, que es el más importante, que es casi el 70% de nuestras contribuciones. Y ahí quería, todo lo que dijo Carlos es perfectamente alineado, creo que se alinea perfectamente con lo que todo el mundo tratamos de hacer. En el caso de ese señor, nada más puntualizando un poquito, esto de las contribuciones, en el caso de nosotros representa el 3% de nuestras utilidades antes de impuestos. En Estados Unidos, en México no tenemos fundación, en Estados Unidos sí hay fundación, ahí son el 5% de sus utilidades antes de impuestos. De este 3 sí, de hecho una de las labores más fuertes que ha hecho el señor Arango a través del CENETI es tratar de que en México las empresas por lo menos donen el 1% de sus utilidades antes de impuestos. Entonces ahí vemos la diferencia, todavía estamos hablando de un 200 o un 300% de diferencia. Este 2%, de ese 3, 2% se queda en México y 1% se va a la lucha contra el dengue a nivel mundial. En África, nuestro producto más importante es el RAI, que es un insecticida casero, repelentes que ayudan a evitar que el mosquito ataque a la gente. Entonces ese 1% sale de México, pero se suma a una bolsa que se aplica a nivel mundial para la lucha contra el dengue, esencialmente en África y en las zonas muy tropicales, ¿sí? Sí me parece importante decir que la contribución que cualquier empresa trae o va a aportar a la comunidad tiene que marcar una diferencia en la vida de esas áreas en las que nosotros queremos impactar. De esas 3 áreas que nosotros tenemos, la más importante, repito, es el programa de rescate de niñas de la calle. Y quiero decir, ¿por qué niñas? ¿Por qué niñas? Porque nuestros productos son de limpieza. Perdón que haga la publicidad, pero luego nos confunden con los pañales y las cremas de bebé. Pues no, nosotros somos Mr. Músculo, Windex, Pato, limpieza para el hogar. Entonces nuestra ama de casa, y él lo dijo, todas las empresas tenemos que alinear nuestra búsqueda de apoyo a la comunidad, focalizándolo con qué pretende nuestra empresa hacer en esa misma comunidad. Nuestros productos están dirigidos a las amas de casa. Entonces, ya veníamos nosotros apoyando a las niñas de la calle desde muchos años antes, pero a partir de los 90 las definimos como estrategia, porque pensamos que sumando a nuestras amas de casa también a esta lucha de rescate de niñas, podíamos tener mucho mayor impacto. Y efectivamente, nace así Tú Puedes Ayudar, que la hemos trabajado con la Fundación Dibujando Mañana, su director está aquí, y ha tenido un éxito extraordinario. Y lo que hemos logrado es una diferencia en más de 10.000 niñas, que nuestro objetivo inicial hubiera sido, yo creo que ni la mitad de esto, cuando empezamos en 2006 a focalizarlo muy, muy enfáticamente. Son más de 10.000 niñas las que han sido beneficiadas, rescatadas, y si Dios Padre decía que con un punto se conformaba, pues nosotros ya estamos del otro lado, ¿no? Pero ahí vamos. Pero hay mucho, es un problema nacional, mundial, las niñas que viven una terrible situación en sus hogares, que prefieren la calle, a la que nosotros le tenemos miedo, prefieren la calle que quedarse en su casa. Y si pensamos que al rescatar a una niña, rescatamos una potencial madre de familia. El 98% de las niñas que están en la calle sufren de violaciones, ¿sí? Y todas han tenido, el 80 y tantos % han tenido por lo menos una violación. Estas son estadísticas de España que nos han dado a nivel mundial. Aquí en México no tenemos datos suficientes. Las niñas en las calles ni siquiera las ven porque muchas se disfrazan de hombres, se esconden, en fin, por tratar de pasar lo más desapercibido posible. Entonces sí es un problema muy grave, y creo que nosotros con lo que pretendemos en cualquiera de las áreas que hemos tomado como core es hacer una diferencia real. Antes de que toda esta
boom de la responsabilidad surgiera, todo el mundo ayudaba en México, pero ayudaba sin foco. O sea, llegaban N causas. Entonces, hoy yo lamentablemente tengo que decir a niños discapacitados, a otro tipo de causas que no puedo ayudar porque mi foco es este, pero ya lo tengo claro. Eso es una cosa muy importante. Este es casi el 70% de nuestras contribuciones. Después el segundo es educación en zonas rurales de escasos recursos. El único programa que tenemos a nivel nacional es el de las niñas. Y todos los demás programas de ayuda son en el Distrito Federal del Estado de México, porque es donde se encuentran nuestras instalaciones y porque queremos empatar a la empresa con nuestros empleados y con nuestras posibilidades. Y ahí tenemos la educación en zonas rurales del Estado de México y la preservación de zonas rurales, de áreas en peligro de extinción, como la zona de humedales del Estado de México de Lerma, que es una de las zonas, la única que queda de captación natural de agua para la alimentación del Distrito Federal del Estado de México. Entonces, estos son nuestros tres focos. Y contestando, en el proyecto, en cualquiera de los proyectos, pero el que está sumamente elaborado, procesado, medido, es el de las niñas, porque fue un diseño que hizo Dibujando Mañana. Nosotros calificamos cada institución que quiere hacerse de nuestros recursos, tiene que pasar por un proceso de evaluación. Tenemos 3 calificaciones de cada. Las insuficientes, el desarrollo, óptimo. No es que a alguna de ellas las vayamos a dejar fuera. Lo que sucede es que nosotros, a la que se acerca, nosotros le hacemos el diagnóstico, definimos cuál es su estatus, y en base a eso, ellos ya pueden, probablemente no accesar al recurso, pero ya tienen un diagnóstico. Esto es como ir al médico, me dan mi diagnóstico y yo ya sé si me opero, si no me opero, si sigo las recomendaciones del doctor. Pero la institución ya se queda con un diagnóstico de su institución y sabe qué pasos requeriría de seguir para poder ir fortaleciendo su institución. Demos o no recursos, lo que queremos es darles a las instituciones de las casas hogar un estatus que les permita continuar adelante con su proyecto y con su causa. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico es profundo, abarca 6 áreas, para que no se me vaya a traer con filosofía, organización, la parte operativa, legal, financiera y administración. Y ahí entra todo lo que dijo Carlos Cano, desde cómo están estructurados. Lo del patronato es uno de lo que entra aquí y es una pieza importantísima. Hemos visto casas hogar, como puede haber otro tipo de instituciones, que han desaparecido porque muere la fundadora y no hubo un patronato que estuviera detrás de esta institución. Entonces, si no hay un patronato que esté detrás de la institución, es muy complicado. Y es esencial que ella forme parte de las instituciones como parte de su desarrollo. Si la encontramos insatisfactoria, pues sería una de tantas cosas que tuviera que llevar a cabo dentro de su proceso de fortalecimiento. Y bueno, dentro de eso hay evidencias que se piden. Nosotros evaluamos 4 áreas, que es evaluación de documentación, que es desde si tienen su registro y que tengan la evidencia física de que está su acta constitutiva, sellada, en fin, a ese grado, estados financieros, presupuestos, organigrama, descripciones de puestos, todo, ¿sí? La segunda evaluación es el proyecto como tal. Nosotros buscamos que el proyecto llegue a ser modelo para réplica en otros lados, que apoyen a otras instituciones con su modelo de ayuda a las niñas, de apoyo al desarrollo de las niñas, que pueda servir de modelo para otras instituciones que pueden estar en este interés de esta causa. Una evaluación de campo, lo que dijo Carlos. Nosotros no apoyamos proyectos que no conozcamos, ¿sí? Y Dibujando es la que nos hace la labor de visitar las instituciones en Tijuana, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, y no es lo mismo ver papeles que ver cómo las niñas están. Sí, las niñas, una de las cosas que nosotros siempre decimos cuando estamos en un proyecto, las niñas se ven contentas, así sea una casa sencilla y humilde, las niñas se ven contentas. Quiere decir que el modelo tiene presente y tiene futuro, ¿no? Entre otras cosas, obviamente, que se van a evaluar dentro del proceso de la evaluación del proyecto de campo. Y por último, la evaluación de la capacidad institucional. Si todos los recursos que tiene, el personal que tiene, todo esto realmente está ayudando a la institución a responderle a las niñas, a las beneficiarias, que son las directas, beneficiarias de la causa, en que realmente lo que están haciendo realmente está haciendo una diferencia en sus vidas. Que eso es lo que nosotros estamos buscando, que realmente haya una diferencia en la vida de las niñas. Y para todo esto se requieren evidencias, ¿sí? Para que nosotros tanto demos el recurso, porque es una responsabilidad muy grande para quienes tenemos
esa potestad de decir se va esta institución a esta, decir que realmente ese dinero va a tener un futuro, que está haciendo realmente, está representando una inversión y no un gasto. ¿Sí? Entonces sí se requieren evidencias de todo y cada uno de los puntos que acabo de mencionar. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a la tercera dimensión, que es la atribución, y te tocará Alejandro Martínez, que es una fundación comunitaria de COSUME, una institución de asistencia privada, y él es el consejero. Atribución es señalar o asignar a alguien como de su competencia. La pregunta directa es: ¿qué dimensión debe darse a la atribución de las donaciones? Bueno, pues muchas gracias. Esta es la parte de lo que hago que más disfruto, porque esta es la parte donde puedo hacer estos temas de sociedad civil, de fortalecimiento, además de todas las otras actividades. Pero qué bueno escuchar dos momentos antes sobre las motivaciones que tienen las empresas y cómo están alineando y cómo ha venido, como nos platica Tere y Carlos, cómo ha venido dándose esta evolución. O sea, era impensable hace 10 años, quienes tenemos muchos, y acabé muchos contemporáneos, así que hace muchos años el tema de la contribución o de la filantropía tenía que ver con dar el dinero y que la mano izquierda no supiera que hacía la derecha, y eso verdaderamente era un principio que estaba en la organización. Y el tiempo nos fue llevando poco a poco a profesionalizar la propia actividad del sector y con eso no quitándole el lado humano y social. Pero sí, yo creo que hoy hay dos cambios muy importantes, algo que mencionaba hace un momento, o sea, entre el papel y mucho lo que tenía que ver con la credibilidad de las personas, y con lo que hoy en el mundo que hoy vivimos necesitamos tener clarísimo que es en duro poder presentar el cambio y la transformación que ha hecho las contribuciones. Y en ese sentido, en las empresas, hoy es una obligación saber, allá le dicen, cuál es la generación de valor. O sea, qué es lo que eso me está agregando al negocio. Y desde esa dimensión es muy importante ver que esto de lo social hoy hoy ha pasado fronteras. De las últimas cosas que estoy haciendo es que este tema del impacto social, así como tal, hoy forma parte del cumplimiento social para la sostenibilidad de los negocios y tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo. Tiene que ver no solamente en la banca de desarrollo y en los organismos de cooperación como IFC, por ejemplo. Pero sí es importante también decir de ese impacto, de esa evaluación, qué es lo que nos corresponde, qué es lo que nosotros tenemos. Y yo creo que ahí hay una diferencia muy importante entre lo que es la contribución y lo que es la atribución. O sea, cuánto damos, y eso en términos muy sencillos, ¿qué nos corresponde? ¿Cuánto de eso es lo que nosotros tenemos? Y otro tema también muy importante que tiene que ver con eso es la responsabilidad versus la corresponsabilidad. O sea, hay un cambio muy importante en caminar, si son el tipo de contribuciones que estamos hablando, pero es cómo camina la organización, cómo hace que eso, ahora con sin asombro escuchamos el tema del retorno, ¿no? Del retorno a la inversión. Yo estoy negado a escuchar el tema de inversión, del retorno a la inversión, porque me parece que esos sí son términos financieros y que no deberían estar en el mundo de lo social, porque también tienen un tratamiento especial. Las contribuciones reembolsables, bueno, pues todavía me gustan más. Y luego, desde ese punto, lo que nos muestra al final es esta discusión tremenda hoy, y lo platicamos al inicio por ahí atrás, entre hoy los inversionistas sociales, las empresas, los donantes, la gran discusión del modelo. ¿Cuál es el modelo ideal? El modelo matemático, o sea, la exactitud científica de los centímetros y de los metros, o un modelo social que la mayoría de los que estamos acá es lo que hemos venido caminando, y que entonces tenemos que hacer una mezcla de lo cualitativo y lo cuantitativo, que en eso quien ha acompañado a Víctor en este proceso de formación en México ha sido complejo, pero hace unas semanas estaba yo con Víctor en Cali,
y me daba mucho gusto porque estábamos platicando sobre un libro que por ahí está, que solamente hay uno que se va a quedar aquí en el centro de capacitación de la Junta, que habla sobre este tema de la evaluación desde algo que podría ser muy complejo, como es la política pública, y en otro tema mucho más complejo, que es, por ejemplo, los indicadores culturales. Y digo esto porque la pregunta que hace Félix, yo la regreso con otra pregunta que tenemos que ponernos muchos de los que están aquí que financian proyectos. ¿Qué tanto del impacto, qué tanto de la transformación se puede atribuir a las organizaciones que les donan? Ese es un plan. Y el otro, de esa transformación que logran las organizaciones en donde están trabajando en salud, en vivienda, en desarrollo comunitario, en desarrollo local, los recursos que dimos como fundación, como empresa, en ese segundo plano, ¿qué es y cómo contribuimos? Entonces creo que es un momento muy interesante porque ustedes saben que en los últimos 2 años yo he escuchado una cantidad de versiones, de corrientes sobre el tema, y todos estamos tratando desde diferentes posiciones, yo no creo que de buscar una definición y de buscar un modelo riguroso, porque yo creo que sería muy difícil diseñar un modelo que fuera lo suficientemente universal para poder medir todo, pero yo sí creo que hay ciertos indicadores universales que tendrían que estar en la base, que tendrían que estar en la parte inicial, y después ir con cada uno de los momentos que nosotros tenemos, ver en qué incide, ¿no? Desde el punto de vista acá que nos acompañan de una consultora muy interesante en Neurotegia, cómo esa parte, cómo una industria, una empresa, un grupo empresarial tiene o hace un impacto social en una población determinada a través de un cultivo agrícola, por ejemplo. Entonces, pero no solamente es la contribución del ingenio, sino de la cadena de valor de los productores. ¿Y eso cómo le va sumando? ¿Y eso cómo lo presentamos? Y el gran dilema es cuando hay un tercero que curiosamente no está en México, que está en Europa, que lo que pide es, bueno, y a ver, dígame cuál es el impacto social del crédito que estoy dando para cogeneración de energía. Y te pregunta del impacto social. Entonces, yo lo que creo es que la respuesta que quiero dar es, no nos estamos acercando, no sé, lo he discutido mucho con Víctor y eso creo que estaba en la red latinoamericana, cada día nos alejamos más de una precisión. Y cada día creo que nos estamos acercando más a definiciones un poco más universales, no definiciones, conceptos más universales que tienen que ver con, creo que Víctor lo vas a tocar, con evaluaciones ya que tienen más que ver sobre condiciones, sobre derechos, sobre temas. Y finalmente comentarles que creo que en este tema de la atribución, pues a mí que me tocó muchos años estar desde una organización financiadora, siempre tenemos nuestra vista muy corta. O sea, y obligamos, y quiero utilizar la palabra, obligamos porque otros nos obligan a poner ciertas condiciones, cierto regreso de información, y entonces vamos pidiendo que las organizaciones sean casi como contorsionistas, ¿no? y casi como de faro, ¿no? de cine. El día que pasa la empresa azul se pone en azul, el día que pasa la amarilla, amarilla, el día que pasa la roja, roja y azul, azul. Entonces, creo que esos son los grandes temas que hay que discutir. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para poder hablar de estos temas. Yo creo que Víctor Manuel hoy trae unos temas que se han investigado últimamente y que creo que será interesante escucharlos, pero también necesitamos darnos tiempo para que en los grupos de empresas, en los grupos de financiadores, se hablen estos temas, porque creo que este tema de la evaluación es un tema que hoy pues no hay ni recursos para poder hacerlo externamente, pues pocas. Creo que las empresas son de las pocas unidades que pudieran hoy acceder a este tipo de cosas, pero si a las organizaciones se les pide esto, pues tienen que o generar las capacidades internas, que es lo que está pasando, o jalar un modelo que se encontraron hoy y que les puede funcionar y adaptarlo, y en eso también se invierte mucho tiempo. Y finalmente, pues también creo que en otros espacios también los inversionistas sociales, los donantes, tendrían que poner unas partidas para estos temas. Yo creo que así como se empezó a poner porcentajes para profesionalización, para fortalecimiento de la organización,
se tendría que poner un componente, si es que lo queremos así, lo queremos muy profundo, pues para un tema de esta naturaleza, porque si no, realmente las organizaciones acaban poniendo no solamente tiempo, sino también recursos. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, vamos en tiempo, vamos a la siguiente rueda de preguntas. Aquí me gustaría, bueno, se han hablado de diferentes temáticas acerca de contribución, estos conceptos, contribución, evidencia y atribución. Me gustaría, dado que tenemos aquí a personalidades que están pues en diferentes organizaciones, fundación comunitaria, una fundación empresarial y una empresa transnacional. No sé, en esta plática si existiera todavía algo en el tintero que quizá con los comentarios que ya cada uno de los panelistas hizo, si hubiera alguna reflexión que ustedes, bueno, se quedaron todavía ahí con las ganas de poder aportar, si quisieran comentar algo al respecto. Por ahí nomás hago un último paréntesis, bien lo platicó Alejandro, que esto del impacto social quizá a nivel externo, cómo poder hacer para que los financiadores o la comunidad financiera, digo, finalmente, puedan escucharlo, ¿no? Y puedan convivir con la parte del impacto, con la parte financiera y que lo puedan percibir. Esto me remite a trasladarlo internamente en las empresas o en las organizaciones, pues cómo vendo estos proyectos internamente para que pues mi jefe, mi consejero me escuche, pues que por aquí es el camino. Entonces, son estas dos reflexiones, si existiera algo en el tintero en esta plática y si existiera algo en su experiencia que quisieran comentar. Puedo decir, mira, a mí me preocupa mucho lo recurrente y lo no recurrente, para tener, y los donativos pequeños. Entonces, si es muy difícil medir en los donativos pequeños, entonces esto también va a obligar a hacer donativos muy grandes y recurrentes, porque muchas veces das un donativo por una vez en un año para cobijas, por decirlo, o comida. No lo vuelves a dar para el año que entra. ¿Cómo dices impacto? Entonces tú como empresa dices, nomás voy a dar, se va a dar nada más a los grandes cantidades y varias veces para tener el impacto. Porque no, impacto que es transformación, es cambio. Y puede ser planeado o no planeado, porque puede haber también lo no planeado cómo se mide, porque muchas veces tú das un donativo para una cosa pero generaste otro cambio, ese cambio cómo se mide. O los donativos, como yo siempre pongo de ejemplo en el hospital, que es quizás el que más me gusta, niños con mal diagnóstico a cumplir su sueño. ¿Sí? ¿Cómo mido eso? ¿Cómo compruebo que hay un impacto? El niño duró un día más, o sea, no sé. Todo ese tema a mí sí me preocupa porque están alejando a las empresas a dar esos donativos que no son recurrentes y pequeños, que muchas veces van a la asistencia pura. En el foro del año pasado, una persona de Bolivia, estamos todas las fundaciones, y dijo, hay donativos que van para la asistencia pura, hay gente que tiene que comer. De verdad, yo lo he visto, acabo de ir a Guilitla, y sí hay gente que tiene que comer primero. Entonces, todo eso a mí sí me preocupa, cómo valorarlo, cómo medirlo, cuando son pequeños y no van a ser recurrentes. No tengo la verdad, yo creo que en esto, a veces usted nos ilustra un poquito en ese tema, pero ven, o sea, somos expertos porque sí te están obligando, no obligando, es decir, si quieres medir impacto, entonces tienes que dar un donativo varias veces al año y las nuevas organizaciones no van a entrar, te vas a hacer quedar con las mismas todo el tiempo, o las pequeñas que muchas veces quieren preparar el techo de la escuela porque se llovió ese año y se va a caer. ¿Qué hacer? No se lo están viendo con mi cabeza. Entonces todo eso yo creo que es un tema que se puede discutir. Yo no sé quién tenga la verdad, yo no, pero... Yo creo que no hay respuesta. Eso tienes razón. Yo les puedo dar un ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos focalizándonos en lo del proyecto de las niñas.
pues cuando empezamos no teníamos la experiencia que tenemos ahora, ni en la evaluación, ni en pedir las evidencias. Esto se ha ido perfeccionando a lo largo de estos 7 años que hemos trabajado este proyecto ya a nivel profesional. Entonces, este es un proceso de mejora continua, como todo lo que implica el ser humano. Pero nosotros empezamos y llegamos a dar hasta 1 millón o más de 1 millón a las casas, y aquí Lidia a lo mejor después puede puntualizar mejor, pero no hay donativo pequeño. O sea, depende si está bien focalizado. Nosotros decimos de principio, cuando lanzamos la convocatoria, que no damos donativo para el gasto corriente. Es un principio, ¿sí? Y casi todo el mundo lo dice lo mismo. Y a mí me han llegado a decir instituir y es que si no tengo dinero para pagarme, por ejemplo, en la zona de humedales, al químico de la UNAM que me viene a medir la contaminación del agua, ¿cómo rayos voy a ver cómo estamos funcionando? Si el agua está contaminada, si no está contaminada, como un ejemplo, ¿no? Y en casas hogar, y yo llego a un momento en que dice que la gente que andamos en estos menesteres somos entes diferentes. Yo creo que sí hay que tener cierto nivel de sensibilidad y de, no sin querer ofender ni nada, como de madurez. Una de las casas hogar que tiene perfectamente establecido y sabe cómo está definido los donativos, nos vino a ver un día y nos dijo: no tengo para darle de comer a las niñas. Y tenían un proyecto previo a esta situación en donde se iba a ampliar el área de las niñas mayores de casa, que estaba en estado de verdad deplorable. Y ya se les había dado un anticipo para la construcción de las nuevas habitaciones. Y me dice: este año no tengo con qué darle de comer a las niñas. Me dice: necesito que me autorices para que el dinero que nos habías dado lo podamos implicar en la alimentación. A mí de qué me sirve decir que tengo una casa hogar que estoy apoyando si la niña no tiene para comer. La casa existía, las niñas existían, el proyecto existía, el modelo lo tenías y las niñas estaban bien. ¿Cómo no iba a darle para comer? O sea, esto es cuestión también de sensibilidad. ¿Y cómo vendo esto? Pues llevando, no con números, no todo puede ser números, ¿no? Pues llevando a mi director y decirle: mira en qué condiciones están, mira en qué condiciones están ahora, ¿no? El antes y el después. Entonces, es muy difícil efectivamente. Yo estoy de acuerdo en que las empresas cada día nos demandan a los que manejamos las producciones que digan cuál es este impacto y cómo lo estamos midiendo, y te mandan modelitos y todo lo que ustedes quieran. Y sí, pues tratamos de llenarlo y de ponerle números, pero efectivamente no todo es número. Ahora, si salvaste a 20 niños o les diste una opción porque estaban por morir y tuvieron un sueño, pues esos niños tuvieron una diferencia en sus vidas. O sea, yo creo que sí es difícil, yo creo que ahí sí hay que medir lo que se puede medir y hay que poner en palabras o en hechos lo que no podamos medir. No, bueno, no, Tere, pues por eso. No todo, como dice usted, no todo lo que se cuenta. No todo lo que Cuenta, se no, cuenta. Exacto. Lo que cuenta se puede ser contado. Bueno, no, yo creo que yo empecé la parte anterior con que hay una cuestión que tiene que ver con el papel, y eso es, pues, todas las unidades o todos los que dan recursos en cualquiera de sus modalidades están llenos de papeles, de proyectos y de mil cosas. Y bueno, también otra cosa que omití hace rato es, también estas cosas han llevado a que las organizaciones contraten verdaderos argumentistas y escritores, que son proyectos maravillosos en el papel. Y cuando uno vaya a la comunidad, eso lo hacemos hace mucho, pues uno ya se da cuenta de que eso no existe. Pero regresar a algunos puntos, focalizar. Yo creo que la focalización ha ayudado con mucho dolor a que los recursos tanto de las empresas como de las fundaciones, pues tengan un destino muy claro, y eso les ha dado no solamente dimensión, también les da ciertas capacidades de acumular, no sé, el trabajo que hacen con una o varias organizaciones. El tema de invertir grandes montos, no sé, yo creo que lo que comenta Carlos es un gran dilema hoy en el mundo de lo social. O sea, ante tanta exigencia parecería ser, y eso por lo menos se comenta en todos los foros, por lo menos en los últimos que he estado,
hay una gran tendencia hacia los grandes recursos, porque es la manera de poner diversos componentes, del recurso para la donación, para el seguimiento, para la evaluación, para la comunicación, y finalmente pues hay que reconocerlo, mucho en el tema de las empresas está muy vinculado al negocio y también a la comunicación del negocio, ¿no? Entonces eso yo no creo que sea un tema que vaya a cambiar. Sí creo que desde el mundo de la sociedad civil, de las fundaciones, pues hay que pensar cómo pueden esas pequeñas donaciones hacer grandes cambios, ¿no? Pero bueno. El otro tema es yo sí creo que también algo que ha pasado con esta corriente de medir es que hay que reconocer que en el mundo de lo social ha habido poca capacidad para formular proyectos. No formular proyectos, el proyecto que me pide la Secretaría de Cultura, la de Desarrollo, el banco, la convocatoria, eso yo le llamo proyectitis y lo digo con mucho respeto, porque las organizaciones se han especializado en eso, se han especializado en contestar lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, pues, los que estamos acá y evaluamos, bueno, uno ya sabe por dónde está la cosa. Yo creo que un cambio importante es que hay proyectos institucionales hoy. Y yo sí creo, Tere, que cuando allí en las comunidades, en los humedales, en los sistemas de recuperación, te dicen que no está el químico, el químico pues no es parte operativa, es parte del proyecto. Pero yo creo que eso es parte de los cambios que hoy las organizaciones están. Y yo creo que este centro de capacitación, todas las iniciativas de fortalecimiento que hacen todas las organizaciones, que conozco aquí hay muchos fortalecedores, es un tema en el que hay que hacer énfasis. Ahí hay que invertir mucho. Hay que invertir mucho porque hoy sigo pensando, hoy que tengo la posibilidad desde hace 2 años de estar de consejero allá en el sureste, llevamos 2 años un programa de fortalecimiento que se mide, que tiene sus indicadores, que Víctor nos acompañó el año pasado. Y si hay un brinco desde la concepción de cómo presentar el proyecto, de cómo darle seguimiento, y creo que eso también va pegado con todo el tema de los recursos, porque finalmente esas son capacidades que se quedan en la comunidad. Yo lo decía cuando estaba en Fundación Maestro. Creo que a las organizaciones te van a recordar por cuánto les enseñas. Queremos hacer atletas de alto rendimiento. Es lo mejor que les puedes dejar a las organizaciones. Capacidades para seguir haciendo. Recursos se van a acabar con el proyecto. O sea, uno voltea para atrás y ve los millones y millones y millones y millones de pesos que uno deja, y ya se quedan, porque finalmente muchos de los que están aquí hoy están en una organización y mañana van a estar en otra. Y a lo mejor esa organización, como decían hace un momento, se va, ¿no? Decíamos hace muchos años. Hay que cambiar ese sentido en México de que las organizaciones nacen, viven y mueren a la sombra de sus fundadores. Hay que cambiar ese sentido. Y eso tiene que ver con tener metas, con tener indicadores. Sí, es un paso transitorio, y yo hace ya como 6 años que casi que dejé de estar en sociedad civil de tiempo completo, y yo sigo viendo las mismas condiciones, los mismos tiempos. Tal vez ahora se ha sofisticado más la manera de pedir, y tiene que ver con estos temas, ¿no? Siempre hay un renglón ahí que a mí invitan a las calificaciones, y entonces, ¿cómo mide el impacto? ¿Cómo evalúa, no? Entonces ahí vienen 50 páginas atrás de un modelo que bueno, pues uno ya los conoce. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguía, bueno, la tercera ronda a nuestros panelistas, pero yo creo que ya directamente vamos a la sesión de preguntas y respuestas, ya para cerrar con este panel. Entonces, me gustaría invitarlos, si tienen alguna pregunta, que por favor, pregunta o comentario, que levantaran su mano, dijeran su nombre, de dónde vienen y formularan la pregunta. ¿Tenemos algún micrófono que por ahí, no? Pues si quieres así. Sí, claro. Bueno, hay una gran expectativa con el tema, es algo, como ya mencionaron, que emprende un camino que va en una evolución, el tema de elaboración de impacto. Sin embargo, hay cosas preocupantes que están del lado de los panelistas y del lado de las organizaciones y del lado de las organizaciones como la Junta y como otras instancias. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que en el caso de Carlos
la propia empresa se pregunte a estas alturas y cómo, no las organizaciones, sino cómo la empresa misma pueda medir un poco la transformación, el impacto, y no hable ya, no de una solución, de una propuesta, de una metodología, de una alternativa, de un camino por el cual estuviera ya haciendo una propia medición de lo que efectivamente implica la parte de inversión empresa y lo que realmente implica la actividad y la transformación organizaciones, ¿no? Que es a donde han depositado. Me preocupa también muchísimo que, como el caso que nos comparte Teresa de Johnson, las empresas en algún momento también hayan determinado, y porque no tienen mucho más de lado de cortar, o experiencia, o ese grado de madurez de las instituciones, como para llegar a un punto en el que la inversión y ese capital cobre un riesgo tal de que, bueno, pues ya no es para lo que originalmente se planteó en un proyecto, quizá con expectativas demasiado amplias y que por una necesidad inmediata tenga que diversificarse el uso de un recurso, y que a estas alturas una organización, una empresa se lo pregunten y no tengan una solución, no tengan una propuesta, una metodología. Nos dibujó un poco los esquemas de instrumentos, los esquemas de diagnósticos, etcétera, pero no todavía una metodología, como atendía Alejandro, amigable, cercana, real de la medición. Entonces digo, hay un sinfín de alternativas, hay un sinfín de experiencias, pero a lo mejor quisiéramos ir más a la parte metodológica, ¿no? A la parte de, es decir, ya no plantearnos a estas alturas cómo solucionar y cómo medir, sino compartir un tanto las experiencias de metodologías aplicadas, ¿no? En pro de la medición del impacto. Bueno, nuestro programa de nutrición sí está sumamente medido porque no lo hacemos solos, lo hacemos con el DIF. El TEC de Monterrey hizo un experimento con niños que recibían el suplemento y con no, hay pruebas antropomórficas, es decir, hay expertos, no lo hacemos solos, lo hacemos en alianza con los DIF o con Kilo de Ayuda, Banco de Alimentos y una fundación allá en Oaxaca. Entonces sí, nosotros entramos únicamente en dos comunidades donde hay una desnutrición alta y es un programa que lleva 2 o 3 años y está sumamente comprobado, que sí, o sea, no está tan al azar. Y el desastre natural, pues actuamos cuando haya un desastre, y en la medida que haya un número de gente, son más de 200 familias, entonces mandamos al torno a darles comida, ¿no? Entonces sí está sumamente medido y evaluado con las pruebas antropomórficas. Llevamos 2 o 3 años. El TEC de Monterrey, en Monterrey hizo un estudio con unos niños que no recibían el suplemento, con los que sí se comprobó que se aumentaban de peso, y no optamos en comunidades donde no haya desnutrición, es decir, no está tan espontáneo, digamos, sí está muy medido, y entramos nada más en los lugares donde tenemos una alianza con una red seria, como es el caso del DIF, nos sumamos a su tarea, ¿no? Entonces no sé. No, claro que sí, o sea, yo creo que hay un malentendido porque nosotros Sí. nunca dijimos eso. No. Al contrario, nosotros dijimos que sí hay manera de medirlo, dimos los ejemplos. Y como tal, también di el ejemplo de que hay que tener cierta sensibilidad para darse cuenta de las situaciones que enfrentan los focos o las instituciones con las que nosotros trabajamos. Y no por eso, o sea, yo hoy, las habitaciones de las niñas existen y las niñas fueron alimentadas cuando lo necesitaban. El proyecto y la casa lo valían, y por lo tanto el proyecto sigue, ¿sí? Me preocuparía si la casa no hubiera seguido, si hubiéramos tenido una miopía, una ceguera total de que algo estaba mal en esa casa y que no se estuviera, como llegó a ver, hemos tenido casas donde precisamente esa única y buena voluntad que hay en miles de personas, de una fundadora que por no seguir los procesos que nosotros estábamos proponiendo, la generación de un patronato, el seguimiento de este modelo que existe, que mide, lo llevó al fracaso, ¿no? Al grado de que ella, para recabar recursos, metió estas facturas dobleteadas, falsas, en su desesperación, pero obviamente nosotros, precisamente por el modelo de evaluación, detectamos eso, ¿sí? Y a la casa se le tuvo que dejar de ayudar, con toda la pena del mundo. O sea, está perfectamente medido y establecido el proceso. Igual sí. Nosotros con las instituciones que no han cumplido con el programa se cambian. En un principio era exclusivamente DIF estatales, y hace 2 años agregamos organizaciones de la sociedad civil,
Es decir, si Nosotros nunca dijimos, por lo menos eso es lo que entendí, jamás dijimos que no podíamos responder la pregunta de cómo medir el sí, impacto. Muy bien. Entonces, nada más aclarar eso. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, que adelante. Yo soy Claudia de la Vega y represento a Bob Carter Companies en México. Y mi pregunta no es tanto pregunta sino reflexión. O sea, ahorita estamos en un punto, como bien dijiste, que en México ahora ya la ayuda está más focalizada, ¿no? Antes le dábamos a todos lados. Ya que la ayuda está más focalizada, ¿qué tanto es filantropía y qué tanto es responsabilidad? Muchas veces pensamos que a mayor asistencialismo es menor el impacto social, porque estás atendiendo problemas urgentes de ese momento, pero no va a permear, no va a transformar, no va a cambiar una comunidad. Entonces, es un poco ver ahora cómo ustedes desde la parte de fundaciones corporativas, ¿cómo ven esta parte? O sea, ¿cómo dividir algo meramente filantrópico y algo que sea más responsable? ¿Decías, Alejandro? Que odiabas el término de retorno sobre la inversión, ¿no? Pues sí se oye feo, pero es retorno sobre la inversión social. O sea, sí queremos ver de qué manera está impactando la canalización de recursos. Sí, con sensibilidad, con muchas otras cosas. Pero hoy el mercado, el tercer sector exige que seamos muchísimo más responsables en cómo asignamos esos recursos y lo que obtenemos de vuelta. O sea, no estamos hablando en algo monetario o en algo con alguna ganancia extra normal, es simplemente medir qué tanto está impactando lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué tanto seguimos siendo 100% asistencialistas o estamos emigrando a ser un país con una filantropía enfocada en la responsabilidad, ¿no? Claro. Para efectos de tiempo, me gustaría juntar tu pregunta con alguna otra y que bueno que los panelistas respondan ambas. Entonces, si alguien más tiene una pregunta, otra, la juntamos y respondemos ambas. ¿Sí? ¿Te parece? Gracias. Yo soy Becky Sáenz, estoy en proyectos de salud y de educación y también me sumo a su nombre, Claudia, a la reflexión de Claudia. Tuve la oportunidad de estar en un foro hace 3 semanas en Mérida que se llama Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que lo que están haciendo es medir el impacto social y en base al impacto social es la tasa a la que están prestando grandes organizaciones del mundo para proyectos autosustentables y están enfocados en la base de la pirámide donde hay 2.3 billones de gentes que ganan menos de $2 diarios. Y yo, por lo que percibí ahí, son muchos jóvenes y todos están hablando que la filantropía dentro de 5 años va a ser totalmente diferente de lo que hay hoy. Entonces sí me gustaría compartir con ustedes esa reflexión de ¿es inversión de impacto? ¿Es inversión social? Porque creo que sí la tenemos que considerar. No hay suficientes recursos para ayudar a las necesidades infinitas que hay en el mundo. La Fundación Rockefeller en 100 años se dio cuenta que tiene que cambiar su tendencia para los próximos 100. Entonces sí me gustaría compartir con ustedes qué opinan de la inversión de impacto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, pues muchas gracias porque qué bueno que salió ese tema. Exactamente en noviembre, en la reunión anual del CEMEFI tuvimos yo diría una buena discusión sobre este punto. A ver, 2 cosas. Una, yo creo que las cosas en el mundo de lo social y ahora en el mundo empresarial, en esta migración, en juntar las cosas, yo creo que el español es muy rico, riquísimo. Y yo creo que tenemos un problema muy serio, y yo le digo que es un problema de semántica. Cuando yo hablo del tema de retorno de la inversión, el tema de retorno de inversión es un tema financiero. Y yo te lo discuto así porque esa es un poco mi información, ¿no? Pero el retorno de la inversión es retorno de inversión. Sí, el tema de lo social, pues ya llamémosle valor social, llamemos valor generado, valor agregado. Pero inversión social es un término que hemos venido trayendo el social investment, es un poco como desde el mundo de la responsabilidad corporativa. Pero el concepto del retorno de la inversión es un concepto financiero. Y eso es el regreso en determinado tiempo que yo tengo de un recurso económico. ¿Ven?
Así de sencillo. Eso lo pego con toda esta corriente ahora de la inversión de impacto. Y también es un tema que se discute. De hecho, la Secretaría de Hacienda tuvo a bien en la reforma este año hacer una modificación que da una precisión a ese tema, y que era una discusión que empezó a cobrar gran parte sobre este famoso tema de la inversión de impacto, de cómo las organizaciones no lucrativas, donatarias autorizadas, se meten en este tema. El mandato es muy claro, tú lo puedes hacer desde otra personalidad jurídica, y no me quiero desviar mucho, pero sí lo quiero precisar, ¿no? O sea, entonces, cualquier organización, una empresa, puede hacer inversión de esto que le han llamado de alto impacto, está perfecto, porque tiene un retorno, es una incubadora de empresas, es para ciertas actividades productivas, etc. El sector no lucrativo tiene unas características muy particulares. Las contribuciones no pueden ser condicionadas, no pueden ser remuneradas y no pueden ser, el otro término, que sean económicamente que beneficien a alguien. Entonces, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos, porque en el mundo de lo social, en el mundo de las organizaciones, muchas veces escuchamos esto y nos vemos cómo nos queremos insertar. Estoy de acuerdo. Qué bueno que una organización, de las organizaciones como que son como Nacional Montepiedad, alguna otra que tenga actividades de conservación de flora y fauna, pueda vender sus servicios. ¿Y qué hacen cuando vendemos los servicios? Los vendemos y nadie les pone IVA, los vendemos como un donativo. Entonces, yo lo que creo es que a las cosas sí hay que llamarles por su nombre. Y del otro tema, del cambio, cambio que va a vivir la filantropía, pues seguramente cambiarán el destino de muchos recursos de empresas, ¿no? Hay muchos bancos que hoy están entrando en esto, fundaciones internacionales. Yo creo que son temas importantes. Para mí, esas son las actividades de emprendimiento que se han hecho en incubadoras en las universidades desde hace muchos años en México. Hoy tienen otros matices y conocemos a nuestros amigos de Ashoka y de Venture Partners, nos conocemos perfectamente. Pero yo creo que eso desde el mundo de lo social tiene un significado distinto, en mi opinión, y lo podemos discutir, nos podemos sentar, ya nos sentamos en Mérida, nos vamos a volver a sentar, mañana hay un foro que también en Mérida que tiene que ver con estos temas, no el grande, pero mañana. Pero yo sí creo que es importante no perder la vista, y yo creo que no es necesario, es importante no perder la vista en algo que creo que sí se agrega a este tema de las organizaciones. ¿Cómo hace uno que estos esfuerzos sean sostenibles en la organización? Y no estoy hablando de la sostenibilidad ni la sustentabilidad, no. ¿Cómo hace que esto sea sostenible? Y para mí eso tiene que ver con cuántos recursos destino yo a tener gente con capacidades en mi organización. Y eso, en mi opinión, hace que la evaluación, que creo que Víctor lo va a platicar, el ideal es que la evaluación la pueda hacer la organización, sea una autoevaluación, que no dependa de terceros porque es costosísimo, pero sobre todo que tengamos la capacidad de expresar en un papel cuál es la transformación y cambio que producimos. Pero de estos temas del otro podemos discutir mucho a fondo, no es el foro, pero sí lo conocemos bastante. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Es complicado, o sea, yo creo que la filantropía, y no sé si voy a hablar más como yo, o sea, no en nombre de la empresa, la filantropía yo creo que está difícil que se deje de dar, o sea, yo me parte el alma ver a un anciano en la calle y yo sé que no se va a ir a una casa de retiro, y le doy el ejemplo más simple. Sí nos han enseñado que a los niños de la calle no hay que darles dinero, sino decirles, por favor, hay lugares donde... Y sí me paro y se los digo. Llegamos a hablar muchas veces de los niños que andan solitos en las calles, que yo quisiera agarrarlos y llevarme. Nunca hagas eso, porque atrás del muro está el padre o la madre y te van a denunciar por rato. Entonces, yo creo que ha evolucionado mucho todo este concepto. Yo creo que la filantropía va de la mano de esta responsabilidad social. Yo creo que empezó, y la responsabilidad social lo que nos está diciendo es cómo hacerlo mejor. Cómo hacerlo de tal manera que sí generemos esa diferencia, que es la que yo enfatizo mucho, en la vida de esos que nosotros hemos decidido apoyar. ¿Sí? En el caso de los humedales, por ejemplo, estamos tratando con ejidatarios
que de acuerdo a nuestra fabulosa revolución, y eso podría ser otro tema, le repartieron las tierras y lo mismo repartieron cerros, desierto que humedales, ¿sí? Entonces hoy ellos, por ley, secan, siembran, y si se les va a inundar en la época de lluvias, y por lo tanto el gobierno les paga porque está por ley. Entonces a ellos no les importa si se secó o si el maíz se pudrió. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo social con ellos, ¿sí? Para convencerlos de por qué es necesario que no siembren, porque los que siembran se les inundan, y aunque reciben su lana, no va a llegar un día que no haya agua suficiente ni para ellos ni para nadie. Entonces es una labor social y se le pide a cambio también una labor a ellos. Ellos tienen que limpiar las lagunas, o sea, tienen que participar en este proceso. O sea, estamos tratando, yo creo que de hacerlo diferente. Sí, yo creo que ese es el gran reto. Los que estamos en la responsabilidad social, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aprendiendo también. Y seguramente Rockefeller lo mismo, a lo mejor repartió dinero así, nada más yo iba a decir, oye, no, dime qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y a quién estás beneficiando para que yo te dé dinero. ¿Sí? Y yo creo que esa es la gran diferencia entre esa filantropía pura, ¿sí? y lo que es la responsabilidad social. Nosotros a las casas hogar no les damos el 100% del proyecto que ellas tienen, les damos el 80%. Ellas tienen que tener la obligación de buscar el otro 20%, sea por donativo en especie, que si quieren arreglar los baños, pues sea. Pero ellas tienen que hacer su labor. Ellas presentan el proyecto y dicen, es que el proyecto me cuesta 800,000, ok, de esos 800,000 yo te voy a dar el 80%, pero el otro 20% tú lo tienes que conseguir. No se les da todo del principio, sino conforme avance el proyecto. O sea, todos estamos aprendiendo en esto. Antes no lo hacíamos así, pero hoy yo creo que la manera de dar, vamos a seguir dando, pero hay que hacerlo de otra manera. No sé si eso es. Sí. Yo nomás quiero hacer una precisión. Sí, claro. Es algo que nos sucede mucho en la Junta. Nosotros obviamente apoyamos proyectos de... En la Junta de Asistencia Privada, pues apoyamos todos los rubros que son de asistencia, ¿no? Y de repente sí encuentro que hay gente que confunde mucho el tema de asistencialismo con asistencia, y entonces incluso en empresas de repente he escuchado a gente, ¿no?, que dice, bueno, pues no puedo apoyar estos proyectos porque son de asistencia, ¿no? Y entonces estamos haciendo, entonces yo creo que sí es bien importante nada más hacer la precisión. El asistencialismo pues es algo que no debemos de apoyar, ¿no? Es algo que no genera impacto, es algo que no está desarrollando ni la autogestión en las comunidades, ni en los grupos sociales donde se esté apoyando. Y contra la asistencia, que es un poco lo que hablaba Carlos y Tere. Finalmente, en México somos un país en el que se necesita todavía apoyar a la asistencia. Hay gente con discapacidad, hay gente que necesita nutrición en las comunidades, hay niños con cáncer. Entonces, bueno, todos esos proyectos sí es muy importante que nos apoyen, porque finalmente son proyectos que, al igual que proyectos de desarrollo de base comunitarios, por ejemplo, también son proyectos que tienen un tipo de impacto. Entonces yo creo que sí es importante nada más hacer la precisión, porque para los proyectos de la Junta es muy importante, ¿no?, que no dejen de recibir apoyo. Nada más una puntualidad. En el caso de desastres naturales, por ejemplo, todos tenemos ese renglón, hasta donde yo sé de las empresas. ¿Sí? Eso es asistencia, porque en ese momento la gente se está muriendo de hambre, perdió su casa. O sea, no hay cuestionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que enfocar es cuando yo decido apoyar a una causa en la sociedad, esa causa sí tiene que tener todo un proyecto en donde participe la misma institución, a la gente. Hay casas hogar en donde se crearon talleres para que las niñas aprendieran a coser, y luego dijeron, las están explotando. A ver, no las están explotando, se están dando un recurso para que no todas van a ir a la universidad, aunque existe la de la Ciudad de México, ¿no?, que recibe a todos. No, eso no es posible. Las preparo con una técnica para que puedan salir adelante. Y el producto de su aprendizaje pues se vende y tienen un recurso. O sea, es buscar maneras, muchas maneras de poder ayudar a que estas personas salgan adelante en un proceso que parece asistencial en algún momento, pero que se tiene que convertir en otra cosa en otros momentos. Buenos días, yo soy Estela Medina, soy consejera del rubro de discapacidad en la Junta de Asistencia Privada.
Y yo nada más quería puntualizar dos cosas. Qué bueno que se dio la oportunidad de que ahorita aclararas, Tere, porque parecería que todo lo que escuchamos es que ustedes evaluaban los vehículos a través de los cuales se daban los servicios y no la transformación que se genera en las personas, ¿no? Entonces, como consejera de un rubro tan complejo como el de discapacidad, siempre la pregunta era cómo transformamos la vida del niño, del joven o del adulto que tiene alguna discapacidad, ¿no? Entonces, qué bueno que hiciste la aclaración, porque durante toda la primera parte del panel yo escuchaba que evaluaban el patronato, que evaluaban el edificio, que evaluaban y eso no es más que el vehículo a través del cual se da un servicio, ¿no? Y segundo, todos los comentarios que escucho me parecería que estuviéramos solos los donantes de segundo piso y quienes atendemos a las personas directamente, y no hablamos de política pública, no hablamos de que esto es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad que nos tiene que llevar a que juntos, porque en este momento las organizaciones luchamos de manera muy sola contra la política pública, no encontramos este eco y esta respuesta por parte de los donantes. Si escuchamos la consigna de decir, bueno, es que tienes que involucrarte en política pública, pero no sentimos el acompañamiento de las fundaciones de segundo piso para transformar esta realidad. Porque esta realidad, si nosotros no incluimos a los tres elementos que conformamos a una sociedad, siempre nos va a desgastar a todos. Muchas gracias. Muy bien. Mira, perdón, si hay intentos, ahora está el foro de donantes en el CEMEFI que están agrupando a todos los donantes, y también hay que aclararlo, que los datos que arrojan sí son muy trágicos, en el sentido de que hay 7.000 organizaciones dadas de alta como donatarias autorizadas y solamente 250 son donantes. Entonces también es un número muy pequeño. Ahí también habría que hacer un gran trabajo, pero si en el foro de donantes se está discutiendo todo esto, invitan a varias fundaciones donantes. Entonces ya hay intentos, no están tan aislados. Igual el foro de reflexión, que en cuestiones del voluntariado se invitaron al gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a todas las secretarías que tienen voluntarios, a empresas. Nosotros participamos en un grupo de empresas y organizaciones de la sociedad civil como AMEGOL, y también tuvimos ha habido 3 reuniones para tener políticas comunes y se va a sacar un documento, ¿no? Entonces, y tratamos de que haya continuidad con los ejercicios del sexenio anterior. O sea, se está intentando, y qué bueno, pero todavía no hay resultados, digamos, como está en proceso, pero sí cada viernes, ¿no? Se ven todos los donantes de cada mes. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Y ese tema de política pública, el doctor Víctor lo va a comentar. Andamos, bueno, si tienes una pregunta. Rápidamente, en nombre de Ceci Johnson, sí. el tema de política pública, por ejemplo, acabamos de estar la semana pasada en el foro de cuidados alternativos, que es la nueva ley que salió para casas hogar. Entonces, la comisión nos ayudó a convocar a casas hogar y a fundaciones de segundo piso que aportamos a casas hogar, que en realidad tenemos una visión como muy amplia, porque vemos casas hogar en 20 estados, ¿no? Entonces, para hacer una contrapropuesta de ley, por ejemplo, porque se ve que quien lo escribió nunca ha ido a una casa hogar. Y entonces estamos en esa parte también que es importante para nosotros involucrarnos, aparte de que nosotros, por ser donantes, tenemos la capacidad de convocar a las casas de hogar para que se unan a este esfuerzo, ¿no? Es la parte que está haciendo en ese señor. Mili, muchas gracias por tu comentario. Por tiempo tenemos que cerrar aquí, sin embargo los panelistas están totalmente disponibles para que puedan hacerles alguna pregunta en forma personal, y quiero cerrar esta sesión dándoles un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Carlos Madrid, Fundación Bruma, Tere de Johnson y Alejandro Martínez de Fortalece. Muchísimas gracias, y un último comentario final de Alejandro. Bueno, yo creo que fue un comentario de todos. A mí lo que me da mucho gusto es que este tema todos los años despierta la misma pasión. O sea, la verdad es que Víctor hace 8 años empezamos a caminar con esto, ya hace 4 años, ya el año pasado les decía, se hizo en Cancún, en Mérida, en Ciudad Juárez y en Sinaloa, y hace 2 años
no se hacía el programa en el Distrito Federal, se va a hacer ahora en el verano. Pero la verdad es que verlos a los que han estado en el programa, los veo por aquí, algunos otros que se me escapan, pues realmente es la misma pasión que se produce, porque yo creo que cuando yo digo veo pocos avances, es porque uno tiene también que poner en la balanza las cosas. No quiere decir que lo que estamos haciendo no pesa, no, es muy significativo, pero yo sí creo que en el mundo de lo social, como lo comentaron al final, tenemos retos que han sido muy difíciles, como cómo incidir en el tema no solamente de las políticas en el espacio de lo público, solamente en el espacio de lo público, cómo hacer verdaderas transformaciones y cambios para que el sector sea mucho más visto, sea más visible, sea valorado. Hasta hace 2 años hay una cuenta satélite que tampoco refleja lo que es el sector social en México. Pero yo creo que son avances, pero este tema, este es uno de los temas más complejos, más difíciles, que hay que invertirles mucho, pero sobre todo de los que, yo les digo, son temas que llegaron para quedarse. O sea, hoy, indudablemente, siempre estará en cada una de las solicitudes, tanto del donante como del que hace el proyecto, como de un verificador, como de un consultor, cómo está ese tema del impacto y de la transformación que está haciendo esa organización o la empresa en la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, cerramos con una frase, no sé si de este trabajo, Carlos, no sé si... Bueno, yo creo que en esto no hay receta, así como no hay receta, nadie tiene la verdad absoluta, así como lo único que 2 organizaciones de la sociedad civil son iguales es que son distintas. Entonces cada quien que genere su propio modelo y el enfoque, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué quiero? El enfoque es muy importante porque hay un amplio espectro, desde el empoderamiento, incidencia política pública, los beneficiarios, pero sobre todo, como yo digo, el impacto es la transformación, el cambio, y puede ser planeado o no planeado. Gracias, Carlos. Y bueno, invitarlos en 5 minutos, vamos a tener un break. Perdón, Tere. Adelante, Tere. No, pues yo nada más, yo creo que este es un trabajo de todos juntos, ¿no? Lo que hablaban de las políticas públicas es un hecho importante. El CEMEFI hace una labor muy fuerte en ese sentido. Yo creo que hay que sumarse a plantearle como institución cuáles son nuestras necesidades y nuestros planteamientos para que puedan juntos todos poder hacer esa diferencia, ¿no? Y bueno, pues filantropía o responsabilidad, o como le queramos llamar, la verdad es que nosotros sí hacemos una diferencia en la sociedad. Sin esto, sin la labor que ustedes hacen o las empresas, realmente este país no sería otro peor de lo como estamos, ¿no? Entonces, pensemos que más bien hacemos esa diferencia. Y el reto de lo que va a decir el doctor, ¿no? Cómo hacerlo no tangible, tangible, ¿no? Eso es esto como esas cosas que no podemos medir y que también tienen mucho valor y que necesitamos darla a conocer para que vean que también hay valor en todo. Muchas gracias. En 5 minutos continuamos con el doctor. Muchísimas gracias.